capítulo 15. Hemos estado estudiando a lo largo de las escrituras, desde Génesis, cada capítulo en cada chaval, y hemos encontrado verdades maravillosas que nos han llenado de contentamiento, nos han llenado de júbilo, de confianza, de esperanza y de fe. Amén. Entonces vamos a estar en el capítulo 15. Hoy vamos a leer mucha escritura, pero siempre céntrese allí en el capítulo 15 de Éxodo. Y damos gracias al Eterno por el Espíritu de Santidad que ha puesto en nosotros y nos da revelación de su palabra. Éxodo capítulo 15, si todos estamos allí, entendemos y comprendemos lo siguiente. El pueblo de Israel acaba de pasar el Mar Rojo, caminó entre sus aguas y vio cómo las aguas se cerraban al paso del ejército de Faraón. Vamos a leer versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh. Y dijeron: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amados, Yahweh es un Elohim glorioso. Él se ha levantado gloriosamente y triunfante. El versículo 2 dice: Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Miremos lo que dice este versículo 2 en el arameo, la versión original de arameo. Dice: mi fortaleza y mi canción es el temor del Eterno. Él habló con su palabra, con su membra o con su sabiduría, y él se convirtió en mi Salvador. Él es mi Dios y construí para él un templo, el Elohim de mi Padre, a quien serviré delante de él. Versículo 3. Yahweh es varón de guerra. Aquí es donde vamos a empezar a leer las escrituras que nos van a aclarar y van a poner cimiento a todas las palabras del cántico de Moisés. Vamos al Salmo 24:7. Salmo 24:7. Salmo 24:7 dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos de acuerdo a la escritura? Es Yahweh Sebaot, el Dios de Israel. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 27. Yo les doy tiempito para que lleguen allí al texto, segundo de Samuel, capítulo 7 y versículo 27. Dice: porque tú, Yahweh de los ejércitos. Capítulo 7:27. 7:27. El segundo libro de Samuel. Porque tú, Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica.
Yahweh de los ejércitos es la presencia que nos guarda. Es muy importante todos estos porque al final vamos a entender que Yahweh de los ejércitos es el Rey de Israel y es Yeshua mismo. Como siempre lo hemos estado enseñando y lo estamos asimilando. El Salmo 46:11, Salmo 46:11, dice: Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es quien reinará en Jerusalén. Salmo 48:8. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Yahweh de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Él es nuestro camino. Salmo 84:12 dice: Yahweh de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es quien hace juicio a la tierra. Isaías 1:24. Por tanto dice el Señor, Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Es la piedra de tropiezo de Israel. Vamos a Isaías 8:13. La piedra de tropiezo de Israel. Isaías 8:13. A Yahweh de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, ¿cuántas? A las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Por qué a las dos casas de Israel? Porque Judá tropezó, no creyendo en el Mesías, pero las 10 tribus tropezaron habiendo dejado la Torá, habiendo dicho: la Torá no es para nosotros, no es la ley, y son las 10 tribus que están dispersas en todas las naciones de la tierra. Entonces, tropezadero, y tropezamos en estas cosas sabiendo, viendo, entendiendo claramente que toda la palabra es para la casa de Israel, es para el pueblo del Eterno. Entonces, piedra de tropiezo de Israel. Es el Rey de Israel. Isaías 24:23. A este Dios que nosotros estamos en este momento exaltando y trayendo toda la escritura que habla de Él, a este Dios, porque se refirió Moisés cuando cantó su cántico, cuando fue salvo, cuando vio las proezas del Eterno, cuando vio la señal más maravillosa delante de sus ojos. Isaías 24:23 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos, ¿qué? ¿Reine dónde? En el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos, sea glorioso. Él es el Rey de Israel. Él es el que va a reinar en el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos. Él es glorioso. Él es la corona de gloria. Isaías 28:5. Isaías 28:5. Dice: en aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura. ¿A quién? Al remanente de su pueblo. Todo esto es para que al final entendamos qué es lo que está cantando Moisés y qué es lo que sucede en el segundo Éxodo. El que desciende
en el monte de Sión, Isaías 31:4. Vamos a Isaías 31:4. Porque Yahweh me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Yahweh de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre sus collados. Miremos que todo es del cielo a la tierra. Es el creador de los cielos y de la tierra. Allí mismo en Isaías capítulo 37 y versículo 16. 37:16. Dice Yahweh de los ejércitos: dicho Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios, que todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Es el Redentor, el Aleph Tav. Es el Aleph Tav. Isaías 44:6. Isaías 44:6. ¿Estamos ya? Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. ¿Yo soy quién? Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí otra vez en el capítulo 15 de Éxodo, y vamos a continuar en el versículo 4. Yahweh es varón de guerra, es Ish, varón es Ish, hombre de guerra, Yahweh de los ejércitos, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Dice el versículo 4 de Éxodo 15: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. ¿Dónde está el sustento de esta palabra? En Nehemías capítulo 9, versículo 11. Para que se escuche mejor aquí en el lugar. Éxodo 15:4 dice: soy el mar buscado de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los países se cubrieron, descendieron a las profundidades de la tierra. Y Nehemías, capítulo 9, versículo 11, nos habla de esto mismo: y hiciste nada delante de ellos,
fortaleza en el cántico ya. Nuestra sigue de salvación. Este júbilo y nuestra pasión haya las frutas de los frutos. La diestra de Yahweh es hacer proeza. La diestra de Yahweh es sublime. La diestra de Yahweh hace valentía. No moriré, sino viviré y contaré las obras de Yahweh. Entonces, ¿quién es la diestra de Yahweh? Salmo 110:1. ¿Quién es la diestra de Yahweh? Salmo 110:1. ¿Entendamos? No le doy tampoco el Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2. Yahweh enviará de Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora vienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y está diciendo David que Yahweh dijo, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Apágalo, ¿no? Según la orden de Melquisedec, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Lo llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Pregunta. ¿Quién está sentado a la diestra del Eterno? Yeshua. ¿Quién es el que viene a hacer juicio? ¿Quién es el sacerdote según la orden de Melquisedec? Vamos al versículo 8, al soplo de tu aliento se mencionaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Pero yo lo que dice el Salmo, la lectura también, por la palabra de tu boca, las aguas se volvieron inteligentes. ¿Por qué? Los obreros se dejaron pasar a Israel. Cuando pasó Israel, se cerraron sobre los egipcios. Entonces, la palabra del arameo dice, por la palabra de tu boca, las aguas se volvieron inteligentes. Versículo 9. Mira lo que dice el enemigo, lo que dice hasta el día de hoy, o lo que quiere hacer desanimar a su pueblo. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré el escojo, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Pero viene la respuesta y
la intervención del Padre, de nuestro Rey, soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Tú dijiste con tu palabra que el mar los cubra. ¿Quién como tú, Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de maravillas? Éxodo 15:12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo endurezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Nos rescató y nos llevó a la promesa, versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás ¿en dónde? ¿No en el cielo, no? En el monte de tu heredad, en el lugar de tu heredad. Perdón un momentico, aquí que hay algo que está disturbando. Parece que le está disparando la llamada porque le contesté y no nada. Bueno, ya que se deja pagar. Pero no cierra también, ¿verdad? Está desbloqueado. Sí, no se deja. Los rescató y los llevó a la promesa, a la tierra de la promesa. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Yahweh reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Yahweh hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Versículo 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces vamos a hacer un resumen de Éxodo 15, del cántico de Moisés. Después de ver la mano del Padre en la destrucción de los egipcios, Moisés revela al pueblo de Israel muchos de los atributos
del Eterno. Y todos ellos se encuentran en esta primera parte que acabamos de estudiar. Él dice, Yahweh es glorioso. ¿Usted está de acuerdo? Yahweh dice, es triunfador. Él dice, Yahweh es fuerza. Yahweh es salvación. Yahweh es guerrero. Yahweh es su nombre. Yahweh magnífico en santidad. Yahweh es temible. Yahweh hace maravillas. Yahweh es misericordioso. Yahweh es el redentor. Yahweh es el guía. Yahweh reina para siempre. Yahweh es el esposo para su heredad. Ojo, el esposo para su heredad, porque vamos a ver algo bien interesante y hermoso. Y en el segundo éxodo, el canto de nuevo, el cántico de Moisés y el del Cordero. El segundo éxodo ha pasado. Israel ha sido sacado de entre las naciones, todas aquellas que vencimos a la bestia y a su imagen y a su número. Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Nosotros también cantaremos ese cántico. Apocalipsis 15, 2. Apocalipsis 15, 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, como los vio en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Voy a repetir el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de ¿quién? De Moisés, el mismo cántico que él cantó allí. Los mismos atributos que él le dio, le daremos nosotros a él, siervo de Yahweh. Y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, amados, cuando termine el juicio y las naciones hayan visto el inmenso poder de Yahweh, el poderoso de Israel, todas las naciones vendrán y se postrarán delante de él. Dice su palabra, escrito está. Y mire Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Yahweh. Voy a esperar a Santa. Porque así dijo Yahweh, que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, sino ¿para qué? Para que fuese habitada, la creó, no la va a desaparecer. La tierra de Israel. Yo soy Yahweh y no hay otro. No hablé secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, hermano de Israel. Yo soy Yahweh, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reunidos y venid, juntados todos los moradores
de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que eligen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Yahweh, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Yahweh está la justicia y ¿qué? Y la fuerza, a él vendrá y todos los que contra él se enaltecen serán avergonzados. En Yahweh será justificada y se gloriará toda, ¿quién? Toda la descendencia de ¿quién? De Israel. Toda la descendencia de Israel. Miren lo que dice Romanos 14:11. Romanos capítulo 14:11. Porque escrito está, dice Yahweh el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Ahora miremos esto, porque estamos viendo en Isaías que Yahweh está hablando, que delante de él se va a doblar toda rodilla. Romanos dice, porque escrito está, vivo yo, dice Dios, Yahweh, el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Pero miremos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. ¿Estamos ahí ya? Haya pues este mismo sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Yahweh también lo exaltará hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. ¿Estamos entendiendo toda esta porción tan preciosa? Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, la palabra, la membra, la imagen visible del invisible Dios, el ángel de la cara, el ángel de su presencia, era en el principio con Dios, pero era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, su palabra creadora
su diestra de poder. ¿Quién permanecerá? Ojo con esto, porque a mí me han hecho preguntas acerca de esto. Bueno, cuando Yeshua resucitó y ascendió, se sentó en el trono y Él está reinando. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué había pensado acerca de esto? La respuesta es no. Mire la palabra. ¿Quién permanecerá a la diestra del Todopoderoso hasta que todos los enemigos sean colocados bajo sus pies? Él está a la diestra del Padre. Él es el sumo sacerdote. Amén. Hasta que haya colocado bajo sus pies. Y entonces Él, Yeshua, volverá al Padre. La palabra volverá a Elohim y será uno con Él de nuevo. La pregunta que a mí me hicieron es, ¿ya es uno con Él? Ya Él llegó y se sentó en el trono. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 14 y versículo 9. Zacarías 14:9. Eso es hermoso entender esto que no habíamos entendido y que nunca nadie nos supo explicar. Porque no entendían el Ejad. Zacarías 14:9 dice, y Yahweh será, ¿qué? Rey sobre ¿dónde? Sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Por eso es que Yahweh es Rey sobre toda la tierra. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios, mire la concordancia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Mire que todo lo que los apóstoles, los discípulos hablaron en el Nuevo Testamento era absolutamente todo lo que estaba ya escrito. Ellos no hicieron nada nuevo, ellos no dijeron nada diferente. Ellos estaban hablando y haciendo y obedeciendo lo que el Antiguo Testamento había hablado, había escrito. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Yeshua las primicias, luego los que son de Yeshua en su venida. Qué bendición, amados. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces ¿qué? También el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Yahweh sea todo en todo, el Rey eterno, el Rey de Israel. Entonces, amados, un plan perfecto, 2 éxodos, un pueblo escogido, Israel, una historia escrita desde Génesis 1:1, desde el principio. Y lo más maravilloso, nosotros como parte de ese pueblo, llamados a heredar la tierra prometida y reinar con el Todopoderoso.
Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar la palabra desde Génesis 1:1? Porque estamos entendiendo, comprendiendo, asimilando el principio de todas las cosas. Y llegamos a saber de dónde sacó, de dónde formó Yahweh un pueblo para sí. Y de esa persona, que es Abraham, sacó 12 tribus. Y esas 12 tribus es el pueblo de Israel. Entonces, 2 éxodos, un pueblo escogido, Israel. Una historia escrita desde el principio. Y lo más maravilloso, nosotros somos parte de ese pueblo, llamados a heredar la tierra, la tierra prometida, a reinar con el Todopoderoso. Éxodo 15:22. Vamos a las aguas amargas. ¿Estamos? Éxodo 15:22. E hizo Moisés, pongan mucha atención en esto. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol. Pongan atención a lo que lee y lea con el entendimiento. Y Moisés clamó a Yahweh. ¿A quién clamó? A Yahweh. ¿Y qué hizo Yahweh? Le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Mire esto, amados. Mire esto. Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos, ¿cuántos? Todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Por estar guardando los mandamientos, por estar cumpliendo toda la Torah, toda la ley, es que están enfermos. ¿No? Pero miren lo que está diciendo la palabra. Si oyes los estatutos, ordenanzas, si lo haces lo recto, si guardas mi palabra, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Mara, amargura. Pongan atención aquí. Dice que llegaron a las aguas, fueron a tomar, tenían sed, estaban clamando por agua, estaban muertos de sed, llegaron ahí, bien rico, encontramos agua, y fueron a tomar, y las aguas eran amargas. Pero, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué hizo Moisés? Moisés clamó a Yahweh. ¿Y qué hizo Yahweh? Yahweh le mostró un árbol. ¿Qué endulzó las aguas? Un madero. Podemos probar que ese madero representa a Yeshua.
¿Qué significan las aguas amargas? Vamos a verlo. Y con esto nomás que nosotros retengamos en esta mañana de esta lección, fuera de toda la grandeza que Moisés y el pueblo de Israel cantó a Yahweh, si nosotros entendemos esta bendición tan grande, nos vamos satisfechos, nos vamos bendecidos. Amén. El misterio de las aguas amargas. En Números, capítulo 5, y versículo del 11 en adelante, si ustedes quieren lo leemos, pero permítame hacerles este comentario. Allí se encuentra la ley de los celos. Esta ley se refiere, ahora lo leemos entonces, esta ley se refiere básicamente a la restauración y la reconciliación. ¿La ley de los qué? De los celos. Para la ordenanza de esta ley, Yahweh usa a la mujer para referirse a Israel. Ahora vamos a leer el texto y usted va a entender esto y bendito sea su santo nombre. El tema de la ordenanza es que si un esposo sospecha que su mujer le ha sido infiel, pero no tiene testigos, entonces debe acudir a la justicia divina para poder estar de nuevo en paz. El esposo sospecha, pero no tiene evidencia. Entonces él va, ¿dónde va él? Va al sacerdote para hacer justicia divina. El objetivo de este ritual por parte del esposo es poder recuperar la confianza en la esposa y restaurar el matrimonio. Ojo, por favor, pongan atención, porque es que Yahweh está utilizando a una mujer, un prototipo de su nación de Israel, para traer esta revelación, esta palabra. El proceso entonces era que la mujer debía ser traída frente a Yahweh al templo en presencia de dos testigos para ser forzada a beber aguas amargas. Ahora lo vemos. Esta agua y su preparación están llenas de simbolismo. El agua se mezclaba con polvo del suelo del tabernáculo. La mujer debía tomar el agua. Si era libre de pecado, si era solo una sospecha del esposo y no había cometido adulterio, entonces el agua no la dañaría. Si por el contrario era culpable, las aguas le hinchaban el vientre y le impedían caminar y sería maldición en medio del pueblo. Estas maldiciones a las que la mujer respondía amén y amén. Todo esto se lo leían y ella decía amén, amén, yo recibo. Todo esto se escribía en un libro y se borraba con las aguas amargas. Aquí, en el desierto, Israel tenía que ser probado, pero el Eterno conoce su culpabilidad. Y en este primer éxodo usa el mismo método de redención. Entonces, el madero, el Mesías, fue inmolado desde el principio del mundo. Si quieren vamos a leer entonces la porción que acabamos de relatar. 11. Números 5. 11. ¿Sí es 5, Dieguito? Se lo alcanzo a mirar aquí. Sí. Dice, también Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto,
si viniere sobre él, ¿sobre quién? Sobre el marido, el esposo, el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, o sea, solamente era una sospecha, y sobre esa sospecha vino el espíritu de celos, pero la mujer no tenía nada que ver. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. ¿Y qué hacía el sacerdote? Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de ¿quién? De Yahweh. Luego tomará el sacerdote del agua santa de un vaso de barro, ojo, agua santa de un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean ¿qué? Maldición. Versículo 19. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si tú te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Yahweh te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer te dirá: amén. 2 veces. Amén y amén. Entonces, el madero es el Mesías que fue inmolado desde el principio del mundo. Te leo Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y qué sucedió cuando Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Juan 19:28. Después de esto, Juan 19:28. Yo espero que usted encuentre Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera. ¿Para qué? Para que se cumpliera aquella palabra de Números. Dijo: tengo sed. Hermanos amados, esto es maravilloso. Tengo sed. ¿Pero para qué le dio a él sed? Para que se cumpliera la palabra. Toda, absolutamente toda la palabra, la Torá, la cumplió Yeshua. Él dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de ¿qué? De agua pura, de agua dulce, de vinagre. De vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo ¿qué? Tomado el vinagre, dijo: consumado es.
¿Qué quiere decir? Todo ha sido cumplido, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Este es el Elohim que nosotros tenemos. Esta es la palabra del Eterno que nosotros estamos estudiando, hermanos, y que estamos asimilando en nuestro corazón, y que tiene que estar trayendo a nuestra vida crecimiento, madurez, un carácter determinado por el Mesías, por nuestro Padre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yeshua tomó por nosotros las aguas amargas y murió porque éramos culpables. Éramos culpables. Éramos culpables de adulterio espiritual. Éramos culpables de fornicación espiritual. Adorábamos dioses extraños, lo dejamos a Él, dejamos las aguas vivas de la palabra, dejamos sus mandamientos y estábamos por otro lado. Entonces, Yeshua tomó por nosotros las aguas amargas y murió, porque nosotros éramos culpables. Así que, amados, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? En medio de todas las cosas que nos ha dado, necesitamos ser fieles al Eterno. Necesitamos ser auténticos y determinados por Él y por su palabra. Éramos culpables, pero Yeshua tomó las aguas amargas por nosotros. Nosotros estamos en Él y Él en nosotros, y debemos absoluta fidelidad a Él. Entonces, al final, en el segundo éxodo, la pregunta es, ¿habrán aguas amargas? ¿Habrán aguas amargas? Capítulo 8 de Apocalipsis. Hermanos, si nosotros no estamos lo suficientemente agradecidos y no amamos al Señor, como dice su palabra, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 8, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. ¿Cómo es el ajenjo? Amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque ¿cómo se hicieron? Amargas. ¿Y por qué murieron muchos hombres? ¿O por qué van a morir muchos hombres, muchos seres, muchas personas? Porque no quisieron el árbol, porque no recibieron a Yeshua, porque la obstinación de su corazón no les permitió abrazar la salvación en el Mesías enviado y seguir la Torá, guardar los mandamientos del Eterno, por la dureza de su corazón. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Yeshua no las beberá más. No las beberá más por ti. Ahora necesitamos estar determinados a la fidelidad, a su palabra, a su persona, a sus mandamientos. Yeshua no las beberá más por ti. Si eres culpable de adulterio espiritual, la consecuencia será visible. ¿Qué pasaba con esta mujer? Todo el pueblo se daba cuenta que ella había sido adúltera. En Mara se dieron mandamientos
y estatutos. Mire el versículo 25, con esto terminamos. De Éxodo. Y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol. Hermano, toda la escritura, toda la palabra, toda la suma de su palabra es verdad y trae a nuestra vida revelación, mandamiento, verdad, pureza, santificación, sanidad, medicina, libertad. Y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador, yo soy Yahweh Rafa, sanador. Entonces, ya redimidos por Yeshua, tenemos que venir en obediencia a los mandamientos, a la Torá. ¿Y cuál fue el resultado de esta redención? Versículo 27 de Éxodo 15. Dice: y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua. ¿Cuántas? 12. ¿Y eso qué quiere decir? Las 12 tribus, y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Por qué 70? Las 70 naciones. Y acamparon allí junto a las aguas. 12 fuentes de agua, 12 tribus de Israel, 70 palmeras, las 70 naciones, todas las naciones. 12 fuentes, 12 tribus de Israel, 70 palmeras, todas las naciones de la tierra. ¿Cuál fue la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob? Era la de ser posteriormente bendición a todas las naciones del mundo. Y dijo Yeshua: ustedes son la luz del mundo. En Mateo 5:14. Y acamparon junto a las aguas, aguas vivas de la Torá. Y allí recibieron la bendición, el descanso, la profecía, lo que Yahweh quería hablar a sus vidas, el mandamiento que tenían del Eterno. Amén. Entonces, amados, ¿qué te llevas tú en esta mañana de esta enseñanza de Éxodo? ¿Qué te habló el Eterno de las aguas amargas? ¿Qué hizo Yeshua por nosotros? Bebió las aguas amargas para que todo fuera cumplido, para que se cumpliera la escritura, amados. ¿Cuál escritura? La de Números capítulo 5, versículo 11 en adelante. Bebió las aguas amargas, expiró y dijo: todo ha sido cumplido. Gloria al Eterno. Entonces, ¿qué pasará si nosotros dejamos sus mandamientos? ¿Cómo dijo? Vamos a tomar agua amarga. Tenemos la tercera parte que va a tomar el agua amarga. Amén. Seremos de aquellos que al final de los tiempos tendrán que tomar el agua sin dulce, amargas, de ajenjo. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana?
mantengamos, amados, firmes, constantes, siempre agradecidos. Él tomó las aguas amargas por nosotros. Él nos llevó a las fuentes de agua de la Torá. Él nos llevó allí, nadie más, nadie más. Eso que diga que fue un hombre que vino y nos lavó el cerebro, eso no es verdad. Él mismo nos llevó a las aguas de la Torá para que conociéramos estas verdades. Amén. Gloria al Eterno. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Yo quiero llamar a Adrianita para que cantemos y adoremos al Señor. Mientras que oro. ¿Qué es agua santa? ¿Qué es agua santa? Las aguas que estaban allí en el altar, ¿sí, Diego? Lo que pasa es que se utilizaba, el sacerdote utilizaba un agua para lavarse las manos y el sacerdote utilizaba en el lavacro se echaba unas aguas que eran santas para purificar. De esa agua era de la que hacer, no del lavacro, sino de la que se utilizaba para echar en el lavacro. ¿Y de dónde venía esa agua santa? No, se hacía todo el proceso. Recordemos que es que están en el desierto. Recordemos que el agua que ellos recibían era directamente de Él. Siempre que nosotros hablamos de agua y específicamente en el desierto, es agua que Yahweh mismo suministraba y que fluía de la roca, que es Yeshua. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros leemos en la ley y si tocase cosa muerta, se lavará y en la noche quedará purificado. Pero es porque esa agua era precisamente la que proveía Yahweh. No era que ellos cargaran un carro tanque o tuvieran un río. Era Yahweh mismo que les suministraba esa agua. Y en el templo, en el tabernáculo, cuando ya está institucionalizado el tabernáculo, es aquí donde se está hablando de números. Entonces había agua santa dentro del tabernáculo. Habían cosas tan santas que ni siquiera Yahweh permitía que salieran del tabernáculo. Los vestidos de los sacerdotes no podían salir. Había alimentos que no se podían sacar, se tenían que consumir allí. En el mismo tabernáculo no se podía tocar. Acuérdense que alguien intentó tocarlo por ver el cansancio. No, pero esa era el arca del testimonio. Sí, pero es la relación y lo que nosotros necesitamos analizar con respecto a la santidad de Yahweh, que no es como nosotros nos imaginamos. A veces nosotros nos llenamos de imaginación. No, yo me puedo acercar a él así, de cualquier manera. No, yo hago una oración y yo me acerco y yo acepto perdonar. Es entender quién es él. Pero ¿sabes que hoy día no hay agua santa? ¿Cómo así? Pues hoy día conseguimos agua santa. No, lo que pasa es que hoy en día nosotros Tenemos su palabra. y nosotros en cuanto a las aguas, nosotros podemos orar por las aguas. No, lo mismo que el aceite. Ellos preparaban un aceite específico de ungir a los sacerdotes, el sumo sacerdote que Yahweh dice que ese aceite no se puede hacer. No se puede hacer. Pero que dice más adelante, ungamos a los enfermos con aceite. Entonces ese aceite se ora por ese aceite y se unge al enfermo y la oración de sanar al enfermo. Pero entonces no está muy lejos de ser el agua bendita que tienen en la No. Claro, por supuesto. Claro, porque es que empezando, o sea, hace una pregunta de que está muy lejos de que sea el agua bendita que se habla en el catolicismo. Por supuesto, empezando por la misma oración, empezando por ser más que una ordenanza del Señor. El agua bendita de la Iglesia Católica es como abuelo. Yo recuerdo que en la casa tenían un agua supuestamente bendita y eso ya tenía bichos y cosas ahí adentro y ellos tomaban de eso cuando se sentían, por ejemplo, dolor de estómago y eso antes agravaba más la situación. Entonces es otra cosa. Yo pienso que el agua santa tiene que ver también
agua viva. Oramos entonces. Damos gracias al Eterno y adoramos al Señor. Estemos agradecidos por Yeshua. Tomó las aguas amargas por nosotros.